Bendiga, amados hermanos. Gracias, pastor. Pues el día de hoy le dimos un refrigerio a nuestro pastor. Gracias. Lo vamos a excusar por su cumpleaños. Gracias. Va a ser un espectador más, Gracias. pero no se va a apartar de aquí. Él va a estar aquí con nosotros. Sí, sí. Al frente. No, Él va a estar pues auxiliándonos al frente. a cada uno de nuestros hermanos. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras, amados hermanos, si me acompañan al libro de Ezequiel, al Antiguo Testamento, que la palabra, mis hermanitos, me van a ayudar a ponerlos aquí en la pantalla. El libro de Ezequiel, capítulo 34, el versículo 31. Vamos a leerlo. Yo lo leo, ustedes me siguen fijamente en la pantalla. El título de esta palabra, más que nada, es una reflexión para cada uno de nosotros. Que el Señor use a su siervo, a su servidor aquí delante de ustedes para instruir a su pueblo. ¿Estamos todos compaginados, hermanos? Vamos a leer la bendita palabra. La palabra de Dios se leerá en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Escrito está y dice así: y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Ya nuestro pastor nos llevó en oración, ya nos presentó. Ahora vamos a tomar asiento a cada uno de nosotros, hermanos. Vamos a dar inicio. Gracias por la oportunidad a nuestro pastor, que en este día esté contento, que en este día sea con un agrado, que él se sienta entre compañeros, entre líderes de la congregación. La mayoría de cada uno de nosotros los conocemos, la mayoría de los demás hermanos somos nuevos, pero no es una coincidencia que estemos aquí reunidos, hermanos. Todos somos hijos de Dios y todos nos vamos a gozar en este día. Amén. En la palabra dice: vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. Se está refiriendo a nosotros por medio de la palabra. El Señor dice que en esta palabra yo quiero enfocarme más por medio de la naturaleza, a través de estos animalitos que es la oveja. En esta palabra el Señor habla y nos compara con sus hijos por medio de los animalitos. En el libro de Génesis, al principio, en el capítulo 1, en el quinto día, Dios creó todos los animalitos. Todo lo que existe en los marinos, todos los animales que habitan en la tierra, fue la creación. Después en el Levíticos 11, del 1 al 31, hace mención de todos los animalitos inmundos, puros e impuros. Esto era con la finalidad del Señor, que su pueblo reconociera y se diera cuenta que venía a recoger a su pueblo de todos los lugares donde estaban esparcidos. El pueblo de Israel ya sabía distinguir por medio de la ley de Moisés
Y a través de la palabra que se venía hablando, ya Moisés ya había alertado a su pueblo acerca de estos animalitos puros e impuros. El pueblo acostumbraba a ir de casa para comer, para alimentar sus familias. Ellos, si miraban un animal, un cuervo, un búho o un halcón, sabían que esos no podían matarlos porque eran impuros, y en la ley de Moisés claramente lo especificaba. Ellos iban y miraban un búho y dicen: no, este no lo podemos matar porque la ley de Moisés así nos los exige y tenemos que ser obedientes. Entonces ellos ya comenzaban a agarrar el mensaje y lo tenían bien presente: cuál era lo bueno, cuál era lo malo, cuál era lo puro y cuál era lo impuro. En el libro de los Romanos, el apóstol Pablo nos dice qué es, cómo es que el Señor a través de la palabra nos va enseñando. Conforme vayamos transcurriendo el mensaje, le vamos a ir a dar continuidad. No se me desesperen, hermanitos, que vamos a gozarnos en la palabra. Del versículo del libro de los Romanos, hermanitos, por favor, el siguiente. Ya sé. Dice así: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Esto es, en el texto bíblico nos dice que nosotros tenemos que leer y profundizar para que el pueblo esté discerniendo el mensaje. Cualquier evangelista, cualquier predicador, cualquier siervo de Dios que trae palabra, tiene que profundizar, tiene que analizar desde la teología judía, leerlo a fondo para poder explicar y lo podamos entender desde aquí, para que todos estemos en la misma página. El apóstol le sigue diciendo al joven Timoteo. Vamos a ir un poquito rapidito porque estamos sobre el tiempo un poco apretados. Primera de Timoteo, capítulo 4, el versículo 4 y 5. Le sigue diciendo aquí, refiriéndose a toda la comida, a todos los alimentos, por medio de estos animales que nos sigue instruyendo. La palabra dice así: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí nosotros, lo que el mensaje, tenemos que tener mucho cuidado, sin hacer excepción. Todo lo que está escrito se está cumpliendo al pie de la letra, por medio de los alimentos. Sabemos que si nosotros analizamos la comida y comparamos con los animales, en lo espiritual no nos afecta para nada. Pero si nosotros comenzamos a ingerir alimentos, supongamos que comemos lechón toda la semana, claro que nos va a dañar el organismo, nos vamos a enfermar. Y si comemos mariscos como camarones toda la semana, nos vamos a llenar de colesterol. ¿Y las tortillas? Eso es también otro problema. También. Y entonces, esto no tiene que ver nada con lo espiritual, pero a nosotros, a nuestro sistema, sí nos afecta.
Es que hay que tener mucho cuidado con el pastor, no hay que invitarlo seguido al buffet chino. No. Dice lo que contamina al hombre en este pasaje que estamos ahorita viendo y estamos entendiendo, que por medio de estos animales nuestro Señor Jesucristo nos sigue más que nada poniendo ejemplos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la hermanita pasó a leer el mensaje, le dio lectura a la lectura bíblica en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 7, del 15 al 23. Yo lo voy a leer, ustedes me siguen. Vamos en el Evangelio según San Marcos. Dice así: nada hay fuera del hombre que no entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre, refiriéndose a los alimentos. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga, o sea, que entienda lo que el Señor está hablando por su palabra. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? Nótese que todo el pueblo no estaba aún todavía entendiendo. Ya con la venida del Mesías, el Señor les volvió a explicar acerca de la parábola. Dice: ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Acerca de los alimentos, pero no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Procesamos. Ya está hablando espiritualmente. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bien, ahora nuestro Señor Jesucristo estaba tratando un asunto bien importante con los fariseos, los republicanos, porque todo el tiempo lo criticaban y lo estaban cuestionando acerca de los discípulos, por qué no se lavaban las manos. Pero él espiritualmente les comenzó a explicar para que entendieran en la misericordia que el Señor siempre fue paciente con todos los que le seguían y los que no lo seguían. Entonces, en su soberanía, nuestro Señor aquí contrasta lo espiritual con los alimentos, porque su pueblo tenía que entender y tenía que discernir lo que realmente contamina al hombre, así como era la soberbia, la insensatez, la envidia. Y a través nosotros ahora lo entendemos por medio de la palabra que Él dejó aquí para que nosotros lo entendiéramos. En aquellos tiempos no había la facilidad como ellos pudieran entender, porque no cualquiera tenía acceso a una Biblia, a un rollo de la Torá en ese tiempo. Pero a nosotros tenemos el privilegio ahora a través de la Biblia, de la palabra, y ya nosotros
podemos entender mucho más que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, nada más que surgió un problema con los apóstoles y el pueblo de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo judío. Ellos comenzaron a llamar a las demás personas no judías, los llamaban de una forma bien despectiva, muy irrespetuosa, muy vulgar se escuchaba, los llamaban perros. ¿Y cómo sabemos la palabra, el animalito, el perro, en la ley de Moisés, es un animal inmundo? Entonces, a través de eso, el Señor le dio una revelación al apóstol Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10. Esta revelación dice que Pedro estaba en Jope, en su viaje misionero que ya había comenzado a evangelizar. En el transcurso del tiempo, dice que Pedro estaba hospedado a la orilla del mar con un hombre que su nombre era Simón. Pero a la hora sexta, dice la palabra, que Pedro subió a orar a la azotea. Y cuando comenzó a orar, dice que le dio hambre en el transcurso de la oración. Y él pidió a la casa que le dieran alimento para comer porque le dio hambre, estaba orando. Y al parecer, pues, no se apuraron a cocinar y en eso le vino un éxtasis. Se durmió el apóstol Pedro. Y así para que no nos vayamos a dormir, hermanos, no nos vaya a pasar como el apóstol. En el transcurso del tiempo, él tuvo una visión. Dice que esa visión descendía un rollo del cielo tan grande que llegaba a la tierra. Y en ese lienzo bajaban muchos animales. Todos los animales que él estaba viendo eran puro animal impuro. Ninguno era para comer. Pero el Señor en el sueño le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Dice que por segunda vez en la visión le volvió a decir lo mismo. Y Pedro se alarmó, dijo: Señor, no puedo hacer eso, yo no puedo comer. Nunca he comido carne inmunda, jamás. Pedro era un judío de nato, pura cepa. Era un judío, pero de pura sangre. Y él dijo: yo nunca he comido algo impuro. Y le dice el Señor, por medio de la visión que lo estaba comunicándose con él, le dijo: lo que Dios limpió, tú no lo puedes llamar impuro o inmundo. Él entendió por medio del mensaje que no podía llamar a sus hermanos perros, porque el Señor le estaba revelando que ya era hora que parara de decir eso. Y Pedro, por tomar la responsabilidad, fue el primero que dijo: no, ya no puedo hacer. El contexto del mensaje es que de un hombre llamado Cornelio, que estaba en Cesarea, era un centurión de la caballería llamada la italiana, un romano. Y este Cornelio
Dice que era un hombre temeroso de Dios, un hombre piadoso, siempre hacía ofrendas al pueblo, ayudaba al pueblo, él y su casa, y oraba todos los días. Y en ese se le tuvo una visión, se le presentó un ángel de Dios y le dijo: Cornelio, todas tus dádivas, todas tus plegarias han subido para memoria de Dios y tus oraciones son escuchadas. Ve a Jope, manda a traer a Simón, un hombre llamado Pedro, y él te dirá qué hacer. Él te dará palabra de vida eterna. Amén. En el transcurso que iba pasando, eso fue como a la hora 9 que tuvo esa visión. Mandó a llamar, conforme el ángel se fue de Dios, mandó a llamar a sus hombres de confianza, porque él era un centurión, tenía al mando 100 soldados, tenía un campamento en Cesarea. Mandó a llamarlos y les contó lo que el ángel le había revelado. Y dijo: yo tuve esta revelación de un ángel de Dios. Y los mandó a Jope para que vayan a traer a Pedro. Pero en el transcurso del camino, ya para llegar a Jope, Pedro estaba todavía en la visión. Ya cuando despertó, el Señor le dijo: Pedro, bájate porque 2 hombres te buscan, están tocando la puerta. Pedro estaba aturdido de la visión, que no sabía qué hacer, no sabía qué es lo que iba a decir. Pero corrió y abrió la puerta, y los soldados del centurión le dijeron: buscamos, tú eres Simón, llamado Pedro. Dice: sí, yo soy. Adelante. Los hospedó y al otro día partieron para Cesarea, allá con el centurión a Cornelio. Según la Biblia, es el primer hombre no judío que se convirtió al Evangelio, como sabemos por las Sagradas Escrituras. Fue el primero gentil que Pedro convirtió por medio del bautizo. Cuando llegó Cornelio ante Pedro, se le postró, lo adoró, pero le dijo: no hagas eso, porque yo también soy hombre como tú. Como sucedió en muchas historias con los demás profetas. Y le dijo que él había tenido la revelación del ángel y venía para que él le diera palabra de vida eterna. Esa palabra era acerca del bautizo, que tenía que ser bautizado. Esto significa el mensaje que el Señor estaba preparando a su pueblo, porque a los no judíos los llamaban de esa forma, bien expectativa, bien así muy feo. Ya no los volvió a llamar así, en ese nombre inmundo. Pedro entendió en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, donde desarrolla toda la historia. Ya ustedes en casa pueden leer nada más. Son historias muy bonitas que a través de la Biblia nos ilustra el mensaje para que nosotros lo podamos entender. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, el versículo 28. Yo se los voy a leer. Dice así. No lo tienen los técnicos, yo no se lo di, pero yo no sé, ya ves que hacen unos esfuerzos tremendos. Gloria a Dios por nuestros hermanos. Dice: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es
Para un varón judío, nótese, Pedro era un hombre nato, original de Judea. Dice, juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro había entendido el mensaje a la perfección, y entonces lo que nosotros entendemos por medio del Evangelio que leí pasado, del Evangelio de San Marcos, cuando esto sucedió, ya había pasado a la historia. Ahora vamos a entrar al mensaje que yo les traigo a través al comienzo, las ovejas que dependen del pastor. Quise dar esta pequeña introducción para que nosotros nos vayamos ilustrando a través de las escrituras para poder entender un poquito más. Dice la historia, en la teología judía existen dos tipos de David: el rey David terrenal y el David celestial. Ahora bien, ¿por qué digo que es el David celestial y el David terrenal? El rey David, como pastor y como oveja, él arriesgó su vida por sus ovejitas. Pero el David celestial, él vino a dar su vida. No la vino a arriesgar, la vino a dar por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Ese fue el papel, el rol que tomó nuestro Señor Jesucristo. A nosotros lo vemos por medio de las Escrituras, cómo fue que en el proceso nuestro Señor tuvo que pasar ese sufrimiento. En el Antiguo Testamento, Primera de Samuel, en el capítulo 17, donde el rey David está contando su testimonio cuando fue con el rey Saúl. Nuestros hermanitos aquí nos lo van a poner en la pantalla. Primera de Samuel 17, del 34 al 37. Aquí está contando su testimonio el rey David. Dice: David respondió a Saúl, su siervo: era pastor de las ovejas de mi padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo circunciso, refiriéndose a Goliat, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amén. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Amén. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Amén. Esta historia en el Antiguo Testamento, ya el Señor nos estaba revelando por medio de las Sagradas Escrituras que el rey David ya tenía conocimiento
acerca de las ovejas. En este testimonio que escuchamos del rey David, era cuando estaba pasando persecuciones de que se estaba desviando el rey Saúl a través de la idolatría, a través de la hechicería. Pero antes de morir, Él nos comparó, nuestro Señor, en el Nuevo Testamento con estos animalitos, las ovejas. En el Nuevo Testamento, al Señor, como lo caracteriza por su sabiduría, entendimiento, conocimiento, sabemos que un oso es uno de los animales más poderosos y más fuertes del mundo. La habilidad que tenía David para pelear como ellos, a él no le importaba nada, porque él estaba arriesgando la vida por sus ovejas. Y en cambio, nuestro Señor Jesucristo vino a darla. En el Evangelio de San Juan menciona que yo soy el buen pastor, que su vida da por las ovejas. Amén. Y así fue como los caracterizó, por medio de estos animalitos. Ahora bien, una de las características de las ovejas con el que el Señor, en el pueblo de Israel en ese tiempo, como 8 siglos atrás, cuando se escribieron las escrituras de Isaías, Jeremías, Ezequiel, ella tenía conocimiento de estos animalitos, porque de ahí se basaba para que su pueblo entendiera a qué iba a venir y cómo les iba a hablar. Ahora, ¿por qué nos comparó con estos animalitos? Porque el Señor vio y reflejó que el ser humano es el único que refleja las características en un animalito que es dócil, manso y humilde. Ahora dice, ¿por qué nuestro Señor no nos comparó con otro animal? En su conocimiento el Señor nos pudo haber llamado elefantes, un oso, un tigre, Un gatito. pero ¿qué tal si nos hubiera llamado en esa forma, que llamaran ellos, que nos llamaran perros? El Señor, en su sabiduría, siempre lo caracterizó por alimentar a su pueblo, y reconocieran que por medio de este animal nosotros nos íbamos a identificar. El rey David, siendo pastor y siendo ovejita, nos caracterizó nosotros a través de esta característica, por la naturaleza. Nosotros, al igual que las ovejas, nunca podemos estar solos. Tenemos que congregarnos, tenemos que ser gregarios, porque si nosotros nos separamos del pastor, cualquier lobo afuera nos puede devorar, nos traga al instante. Por eso dice Pablo, dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. En la iglesia, hermanos, la oveja tiene que estar agregada en comunión, no tiene que estar difícilmente que esté sola, porque si la oveja está sola, se potencializa 5 veces más que se la trae un lobo, estando fuera de la comunidad y estando al alcance del pastor. En su naturaleza, nosotros podemos decidir, ya como comunidad de fe, en esta congregación, por ejemplo, tenemos nosotros libre albedrío. Si queremos ser ovejas
o queremos ser lobos. Pero en el libro de los Hebreos es donde especifica, capítulo 10, el versículo 25, que no debe de dejar de congregarse la ovejita. Tiene que estar al cuidado del pastor. Si un hermano o si una hermana de la congregación se va de aquí por X motivo, no le gustó cómo el pastor predica la palabra, porque tiene que decir tal y como está escrita y tal como es. Yo a veces quiero hacer puntualizar algo que yo admiro a nuestro pastor en la forma cómo se prepara en el mensaje, cómo tiene que meterse en el texto judío, hebreo, para poder explicar el tema. Nosotros vemos a nuestro pastor que llega sonriente, que llega a ocasiones vacilando con nosotros para que nos sentamos en comunidad. Pero nosotros no sabemos si nuestro pastor pudo dormir en la noche, pudo dormir un día, y hasta la fecha él todavía anda inquieto por el mensaje. Nosotros llegamos, nos sentamos en una silla cómodamente, escuchamos el mensaje y nos vamos. Pero el pastor tiene todavía que meditar en la palabra. Si algo dijo mal, somos humanos, no somos perfectos. El único que perfecto está a la diestra de Dios Padre. Amén. Pero pasando a eso, vamos a ir a las Sagradas Escrituras, donde comenzamos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 34. Vamos a leer del 14 al 15. De aquí vamos a comenzar a desglosar este mensaje de estos animalitos que tanto nos caracterizó nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea para Él. Amén. Dice así la palabra. Ustedes la ven en la pantalla, me siguen con su vista. Dice: en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco, y ahí dormirán en un buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo daré aprisco, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Bendito Dios. Ahora, lo primero que dice aquí, ¿qué es apacentar? Va a buscar pastos y dormirá en un buen redil. Ese redil se llama iglesia. Amén. La iglesia no es nada más 4 paredes, un techo, mesas, sillas, luz. Nada que ver. La palabra dice que nosotros somos el cuerpo del Espíritu Santo. La iglesia menciona que nosotros somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué representamos? Apacentar la oveja. En aquel tiempo, el pueblo de Israel se dedicaba la mayoría al pastoreo. No había en un hogar de 4 o 5 personas en la familia que 3, 4 no fueran pastores que pastorearon abejas. Muchos, las ovejitas la usaban para comer, para alimentarse. La lana de la ovejita la usaban para cubrirse en el crudo frío que existe en Israel. Muchos de los pastores
tenían doble trabajo: apacentar. En el tiempo de el verano, primavera, otoño, dice que la ovejita comienza a parir, comienza a tener corderitos. En ese transcurso de esos tiempos, antes de que llegue el invierno, el pastor tiene que estar atento cuando nace la cría. Cuando nace la cría, en ocasiones nace la cría y no respira. Lo que tiene que hacer el pastor, agarrar el corderito de las patitas, porque están bien pequeñitas, bien delgaditas. No sé si han visto una oveja, bien delgaditas. Les comienza a dar vuelta, 3, 4, 5, 6, ellas ya comienzan a respirar. Donde no tiene cuidado el pastor, ese corderito se muere. Ahora bien, ya respiró el animalito. Ahora, ¿cómo lo va a apacentar? ¿Cómo le va a dar alimento? Cuando saca del redil a todo el rebaño, el pastor va a la cabeza, agarra la cría, se la echa como bufanda en el cuello y se la lleva con las demás. Llegando al pasto, donde todas comienzan a comer, lo primero que hace el pastor, agacharse y comer el pasto, rumiarlo como una oveja. Y el corderito está viendo lo que está haciendo su pastor, mastica el pasto, lo ensaliva, lo saca y se lo echa en el hociquito. Es como comienza a ingerir sus primeros alimentos. Cuando el corderito ya crece por sí mismo, ya puede caminar, ya se puede pastorear, ya por sí solo ya puede caminar. Ese corderito, la ovejita, nunca más se va a olvidar de su pastor. La voz de su pastor se le queda grabado de por vida. Ya nunca más vuelve a escuchar a otro. Si alguien de aquí ha sido convertido al Evangelio una semana, hace 2 semanas, un mes, usted no está siendo pastoreado, usted está siendo apacentado por el pastor de esta congregación. Le está dando palabra en la boca para que usted la disuelva, la ingiera y ya usted mismo pueda diluirla, masticarla. Ya cuando estamos en el Evangelio un poquito más desarrollados, ya usted ya puede ser pastoreado por sí mismo. Pero el trabajo del pastor es que usted se sienta seguro y se sienta segura en este local por medio de la palabra del Evangelio, como debe de ser y como debe de predicarse. En ese aspecto, el animalito así obedece a su pastor donde quiera que vaya. Jamás ese corderito se vuelve a perder. Si sucede que ese corderito por X cosas se perdió, pero no se perdió, se lo robó otro pastor ratero. ¿Cómo reconocer ese corderito? Tanto es la cercanía del cordero con su pastor que se impregna el olor a oveja, no a lana, como nosotros conocemos en nuestro país, en México. La lana se le llama dinero, en Puerto Rico se llama chavos. No huele a dinero, huele a lana. Ya eso me vino a la mente, que eso me suele a una secta. Pare de sufrir, pacta con Dios, trae todo tu dinero y te ponemos las manos. Y ahí van, llevan su cash y los dejan en la luna. O traes tu dinero mal donado.
cosa que en esta congregación nunca nuestro pastor tiene la capacidad de no permitir. Ahora bien, la ovejita, ¿cómo la reconoce su pastor cuando va a buscarla? Por el olor. Si está en un redil que no es de ella y la tiene el otro pastor que se la robó, porque era muy común en ese tiempo, existía el robo de ganado, se le conocía como el abigeato, que se llevaban lo que no eran de ellos. Y ese animalito, ese corderito, no escuchaba ni entendía lo que el otro pastor le hablaba. Dice que no hay más cosa más terca, más burra, que una oveja que sea más burra que un burro. No obedece y no se mueve porque su pastor no está escuchando y no está oliendo el olor de su pastor. Cuando nosotros hay alguien que se pone enfrente en la congregación, venimos entrando y el pastor está hablando, lo primero que decimos: ese es mi pastor, está hablando. Así son los corderitos. Alza la cabeza y comienza a oler. Dice: oh, ya llegó mi pastor, ese sí me quiere, ya me vino a buscar. Y se va, pero mientras el otro no le hizo caso, porque no era su pastor. Eso es apacentar. Dice: y en los altos montes de Israel estará su aprisco, su comida, los mejores pastos. En la ciudad de Jericó dice que en ese tiempo había unos pastos inmensos. Quien lograba llegar a esos pastos eran unos caminos bien reducidos, y el pastor, como iba por delante, si lograba salir el pastor, salían las ovejas. En Sudamérica tienen una costumbre diferente al Medio Oriente. A los corderos, a las ovejas, se les llama arriar el ganado. No es pastorearlos, es diferente. Yo cuando estaba buscando acerca de esto, de los animalitos, de las ovejas, como cada continente tiene sus costumbres diferentes. Allá las arrean como ganado, y nosotros en esta congregación no somos unos de ellos. No nos comparamos a otro animal, no somos una vaca, no somos un toro, no somos un oso. Nosotros somos seres humanos que sabemos recapacitar, que sabemos nosotros qué es lo bueno por medio de la palabra, qué es lo malo y qué es lo que el Señor, el propósito tiene para cada uno de nosotros. Y dormirán en un buen redil. El pastor de la congregación no va a buscar una cosa común y corriente para que la ovejita se sienta cómoda. Tiene que ser un buen redil. En el invierno tenemos calefacción. En el verano tenemos aire acondicionado. Y aún así nos quejamos de venir a la iglesia. Tanto es así que a veces nosotros nos sentimos mal y pedimos: ¿por qué el Señor no nos bendice? Porque a veces, no se va a enojar conmigo lo que les voy a decir, nos da hasta flojera de traer la Biblia, porque tenemos vergüenza que al salir, oh, ahí va el hermanito, ahí va el aleluya, gloria a Dios. Pero nosotros, si queremos recibir la bendición que viene de arriba, tenemos que ser obedientes. Otra cosa, una de las características, el David celestial
David terrenal significa el amado, y el David celestial, el hijo amado. Cuando fue bautizado por el profeta Juan el Bautista, cuando descendió el Espíritu por medio de la paloma, que se abrieron los cielos, dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oír y a él escuchar. Amén. Amén. Cuando se le aparecieron los ángeles, cuando iban a ser el Mesías, el Salvador del mundo, ¿a quién creen que se le presentaron primero los ángeles para dar la noticia? Los pastores. A los pastores de Belén, que estaban en las colinas. Ellos fueron los primeros que le dieron la noticia, y el Señor, generalizando esas enseñanzas, de ahí cualquier judío o cualquier no judío entendían claramente el mensaje, porque el Señor de ahí estaba sacando todas las conclusiones que cualquiera entendía que era una oveja. Otra característica, vamos a ir al Salmo 23, por favorcito, el capítulo 23, versículo 2. Este salmo trasciende aún después ya de la muerte. Este salmo, el David terrenal, ya estaba pronosticando el futuro de que iba a estar a la diestra del Hijo. Estaba en el aposento. Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora, la oveja por naturaleza, cuando la lleva el pastor a tomar agua, es muy tímida, no se puede acercar a tomar agua sin que las aguas estén calmadas. El agua que esté apacible, que esté en paz. Si el agua está en paz, la ovejita lo que tiene que hacer, tiene que reflejar su rostro en el agua y que se refleje para ella poder tomar agua. Si la oveja no ve su rostro reflejado, no toma. Si ve que el agua es toda una corriente y el agua está caudalada, es imposible que una oveja tome agua. Esto es bien importante que nosotros lo sepamos. Aquí vamos a aprender un poquito de todo. La oveja no puede tomar agua ni acercarse, porque si se moja la lana, si la ovejita pesa 30 libras, el aumento del peso aumenta 3 veces más. Es imposible que la oveja pueda salir nadando, porque no saben y no pueden nadar por sus patitas. Pero en cambio otro animal sí. Por ejemplo, un oso, un caballo, un perro puede nadar. Como decimos, si no sabes nadar, nada como perro. Una oveja no puede hacer eso. La ovejita es tan humilde que ni por ella misma se puede valer. Pero si el pastor está al pendiente de la ovejita y que tome agua y que se refleje, el pastor va a reflejar en la palabra de Dios. Dice que nosotros, cuando leemos la palabra, automáticamente nos estamos reflejando Él con nosotros. Él, cuando nosotros abrimos y querer leer un versículo,
Ya el Señor, en su divinidad, ya nos leyó a nosotros primero, antes de nosotros iniciar a leer. Pero dice la palabra, dice el salmista, que aún no sale palabra de la boca y ella lo sabe. Dice que en la naturaleza es tan tímida la oveja que para regresar a su rebaño, al grupo donde está congregada, tiene que depender de su pastor, porque la vista no le ayuda. Cuando muchos pueden ver una distancia de 10 a 15 pies de distancia, hasta para eso no se pueden valer por ellas mismas. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él no dijo mis ovejas me ven, porque no ven, de lejos. La característica de esta animalito que nosotros somos parte, también aquí en Casa de Refugio, a veces pedimos cosas, pero no las sabemos pedir. Y somos buenos para echar la culpa uno a otro. Estamos teniendo unos estudios bíblicos los días viernes y el maestro nos estaba enseñando acerca de la adoración, acerca de cómo debemos orar, los métodos que tenemos que aprender para que nuestra oración sea contestada. Pero si no sabemos pedir, es difícil que nosotros seamos bendecidos por el Altísimo en la forma que nosotros a veces de mala gana nos ponemos a hacer comentarios que no vienen al caso ni comentarlos. La oveja tiene que estar en paz. Refleja que en la congregación el pastor va a hacer todo lo posible para que nosotros estemos en grupo y estemos en paz, escuchando palabra de Él. Porque a Él se le encomendó, a Él, cuando fue ordenado, claramente le dijeron que Él iba a ser responsable de este rebaño. Pero nosotros a veces somos tan sensibles como las ovejitas que de todo nos molestamos. De todo, cualquier llamada de atención, somos de porcelana que nos quebramos al primer golpe. En ese aspecto, el pastor tiene que ser más paciente que la oveja. Amén. La cabra, cuando se aparea, cuando se junta con la oveja, la cabra no te va a poner la otra mejilla. En cambio, una oveja sí. Y la oveja te da la otra mejilla. Y la cabra se prepara para pelear. Se para de manos y porque te va a atacar, porque ya le pegaste. Hasta eso, nosotros nos parecemos. Yo estaba meditando, dije, creo que sí nos parecemos, ¿verdad? Las ovejitas. ¿Cómo somos de humildes? Pero hay unos hermanitos que no nos podemos pisarle un callo porque sabe lo de la cabra. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras en Colosenses 3, 12, 13. Esta es una palabra para ovejas, de ovejas, para que escucháramos. Colosenses 3, 12. Ahí ustedes me siguen en la pantalla. Le vamos a leer y dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y humildad, de mansedumbre,
de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos. Recuerden que está hablando para ovejas. El apóstol Pablo le decía al joven Timoteo, en la congregación hay ovejas que son hermanitos difíciles de soportar. Ten cuidado, Timoteo, le decía. Dices, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, si una oveja tiene problemas con otra oveja, era el tiempo de manifestarlo para que la congregación ayudara a esa oveja. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Santo y alabado sea el nombre. Ahora, ¿qué enseñanza nosotros podemos entender acerca de la palabra del Señor en Colosa? Él estaba explicando y estaba diciendo, cuando el pastor los días domingos por lo regular trae mensaje para nosotros, el pastor tiene que preparar su mensaje a la impiedad. Tiene que dar la palabra al pueblo de la manera correcta, cómo deben ellos ejercer como cristianos en la congregación, no ser cosas indebidas, no ser cosas que a nosotros nos parece bien. Dice la palabra que nosotros hay caminos que al hombre le parece derecho, recto, al final del camino es camino de muerte. En la formación de cómo llevar al apóstol, al discípulo, por medio de los estudios bíblicos, él tiene que reflejar el carácter de Cristo, nos tiene que llevar a la piedad, porque si es de lo contrario, nos lleva a la impiedad, quiere decir que algo anda mal con nosotros. A veces hay costumbre que decimos, pues yo soy un hijo de Dios, el Señor me ama. Padre, si este hermano me está haciendo la vida pues pesada, desaparécelo, luego decimos. Pero es que hay un problema en este hermano, que no se le está enseñando correctamente la doctrina, lo que el pastor quiere reflejar en él. Hay un pasaje que recuerdo que cuando le estaban, nuestro Señor Jesucristo iba a pasar por Samaria rumbo a Jerusalén y tenía que pasar por ahí y no los dejaron entrar. Los apóstoles Jacobo y Andrés le dijeron, Señor, ¿quieres que oremos y los desaparezcan? El Señor en su misericordia dice, no, dice, ¿qué doctrina ustedes están estudiando? ¿Quién les está enseñando? Les dijo, no, cálmense, hijos de Elías, le dijo. No, eso no. Y dice el Señor, yo vine a salvar almas, no vine a perder y a matarlos, yo vine a salvar el mundo. Esa fue mi visión, que mi Padre a eso me mandó. Ahora en el Salmo 23:3, en el libro de los Salmos, donde estábamos, está otro mensaje muy bonito ya para ir dándole. La palabra dice así: confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. En la Biblia, las Américas, en la traducción de las Américas dice, restaurará mi alma. Ahora, ¿qué es restaurar?
Cuando Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo y estaba en proceso de restauración, le preguntó 3 veces. Como lo había negado 3 veces, por ende le pregunta 3 veces si lo amaba. Y él le dijo en la primera: apacenta mis ovejas. La segunda le preguntó si lo amaba. Señor, tú sabes que yo te amo. Decía: pastorea mis corderos. La tercera vez: tú lo sabes todo, Señor. Apacienta mis ovejas. ¿Qué es restaurar? Restaurar es como, poniendo ejemplo, que nosotros tenemos un carro muy dañado del año 70 y aquí nuestro hermano Víctor le decimos: yo tengo un carro dañado, pero prácticamente no camina, no sirve. Es algo regresar de lo viejo, de lo nuevo que fue, a regresarlo otra vez al mismo lugar. El hermano Víctor va a tener más conocimiento que nosotros porque él es su profesión, restaurar carros. Y a nosotros nos cae de raro que ella sabe la respuesta y sabe cómo va a quedar ese auto, pero nosotros no lo sabemos. Y esa es la forma como Él restaura los corazones, nuestro Señor, por medio de la palabra. Ahora bien, cuando se refería a nuestro Señor Jesucristo a las ovejas, hay otra mención, otra característica que nosotros nos identificamos con ellas. Las ovejitas son muy resentidas, como suele pasar en la congregación. Si a nosotros nos pasa algo, o algún hermano pasó y no me saludó, y me golpeó y sin darse cuenta, nosotros somos muy sensibles. Dice que la oveja, según unos estudios de los animalitos, que la oveja tiene memoria hasta para recordar por 3 años lo que le pasó durante ese periodo. Y así pasa en las congregaciones. A nosotros no se nos olvida fácilmente lo que nos hicieron. Ya nosotros estamos planeando y estamos viendo la forma cómo nos vamos a vengar y desquitar de ese hermanito. Pero yo creo que esto no pasa aquí, ¿verdad, hermanos? El Señor le prenda al enemigo. Ahora nuestro pastor, cuando prepara un mensaje para que nosotros reflejemos el carácter de Él y el carácter de Cristo. A mí me tocó compartir un tema acerca del discipulado y cómo nosotros tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Dice que el 99.9% de las personas a nivel mundial, según un estudio, el problema es el carácter. Si nosotros arregláramos ese carácter del 1%, no fuera nada, fuéramos felices. Amados hermanos, el día de hoy es un día tan especial, es un día que, pues, memorable para nuestro pastor. Amén. Que el Señor lo siga usando, que el Señor tome el control de cada uno de nosotros, de sus seres amados, de sus seres queridos. Yo quería terminar con esta frase. Este es lo que en Australia, por lo regular, como conocemos, es el país número 1 portador de carnes. Pero antes vamos a leer este versículo, el último que nos falta, para el honor y darle las gracias a nuestro pastor. Hebreos 13:17 dice así: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose,
porque esto no es provechoso. Toda la gloria y toda la honra será para el Todopoderoso, para el Pastor de pastores. Que el Señor siga usando a nuestro pastor, siga derramando entendimiento, conocimiento, sabiduría más que nada, y siga reflejando ese rostro que nosotros debemos de reflejar hacia Él. Esta historia que yo les quiero compartir fácil, nomás son dos minutos. En Australia dice que usan una cabra para mezclarse con las ovejas cuando ya las van a llevar al matadero, para que ya la carne y la lana ya separarla. Pero para eso entrenan una cabra. Esa cabra le pusieron el nombre la cabra Judas. Dije, estaba interesante pero es muy extenso, Esa cabra Judas significa que tiene que socializarse con la ovejita. Para que crea, le ponen una campanita, y como ellas ven, no de lejos, se tiene que socializar para que la sigan, y así ya las lleva al establo, al matadero. Ya cuando las siguen todas, arriba está el que la entrenó, el diablo. Ya se desaparece la cabra, y así las ovejitas la siguen. Pero esto, amados hermanos, esto no va a pasar aquí en esta congregación. Gracias le damos al Todopoderoso. Gracias por tu palabra. Algo sencillo, una reflexión.